esta pregunta nos hace Javier. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Yo creo que todos nosotros nos hemos hecho esa pregunta, bien sea después de la muerte de un amado, un familiar, un amigo, o cuando estamos pensando en nuestra propia muerte, porque pues con toda esta situación de la pandemia presente del 2020, muchos están pensando en la muerte. Pues la verdad es que hay muchas diferentes formas de interpretar esa pregunta, muchas diferentes respuestas. Casi todas las religiones del mundo tienen alguna respuesta. Pues algunos que se pegan más bien al ateísmo, pues dicen que no, después de la muerte no hay nada, uno se queda ahí en la tumba, pues deja de existir. Eso mismo, yo creo que el ateísmo es más bien una religión porque requiere mucha fe para creer todo lo que dice el ateísmo. Pues hay otros también, otras religiones que creen en la reencarnación, los budistas, hindúes, paganos, panteístas, muchos de ellos se clasifican en esa ideología de la reencarnación. ¿Qué es eso? Que depende de mi comportamiento, mi karma, bien sea acá en esta tierra, ya para la próxima vida voy a volver en un estrato más alto, más bajo, o hasta como un animal, una cosa. Y hay un proceso continuo de purificar a uno mismo hasta llegar a la nirvana, que realmente eso para ellos es dejar de existir conscientemente. Hay otros que creen, así como los hinduistas, espiritistas de Japón y otros países asiáticos, que uno vuelve o va a un lugar que se llama Yomi. Es un lugar entre los vivos y los muertos en que los espíritus realmente son espíritus vengadores de los familiares, los amigos, van a visitar entonces los altares que ponen ahí los seres queridos. Entonces cada persona tiene que presentar ofrendas, sacrificios, oraciones, velas y todo para agradar los espíritus de sus ancestros. Entonces es otra forma de pensar. Hay muchas religiones que creen en una idea de cielo e infierno. Cielo o el infierno. Entonces hay dos opciones. Un lado es estar conscientemente, presencialmente en un lugar literal con Dios por la eternidad. Uno está en perpetua felicidad. Y el otro lugar, el infierno, es prácticamente todo lo opuesto, estar en tormento perpetuo. Muchas veces se describe así con palabras como el fuego eterno, etcétera, un castigo eterno. Pues hay algunas religiones, especialmente dentro de lo que se considera cristianismo, que comienzan a cambiar en cuanto a cómo aplicar esas ideas del cielo y el infierno. Por ejemplo, los católicos, hasta los musulmanes también tienen una idea similar acerca del purgatorio, que es un lugar entre el cielo y el infierno. Pues el purgatorio no es un castigo perpetuo, como es el infierno, es un castigo que es igual de severo, pero es para purificar a los que fallecieron en un estado de gracia. O sea, es decir, que no cometieron pecados que eran los grandes, los males, o los malos digo. Entonces uno ahí sufre durante un tiempo, no es un lugar literal físico, pero es como un estado del alma que está sufriendo, pagando ahí la penalidad, una pena de culpa hasta purificarse y poder así entrar al cielo. Según ellos, todos los que están ahí en ese purgatorio, eventualmente, tarde o temprano, van a entrar al cielo. Es una cuestión de tiempo más bien. Entonces, bueno, hay otra idea de aniquilismo, perdón. Los adventistas, testigos de Jehová, entre otras sectas, también creen en esto, que bueno, si uno no va al cielo o al paraíso, eventualmente deja de existir. Pues no hay una idea de tormento perpetuo. Ahora los adventistas creen que sí, los muertos, todos los muertos están ahí en la tumba durante un tiempo, hay una resurrección final, y en ese tiempo entonces hay una resurrección para los muertos que murieron sin haber creído, son juzgados, son castigados, pero ya dejan de existir. Entonces no creen en un infierno perpetuo. Los testigos de Jehová, entre otras sectas, también creen que, bueno, cuando uno se muere, si no era parte del grupo de los salvos o los elegidos, o para ellos hay dos grupos distintos, si no van a formar parte de los 144,000, ni tampoco de los del paraíso de Dios, entonces simplemente deja de existir. Ya la tumba es la parte final.
Entonces, bueno, con tantas ideologías, interpretaciones, y hay muchas más también, pero con tantas, ¿cuál deberíamos creer? ¿Qué pasa después de la muerte? Es una muy buena pregunta. O sea, según la Biblia, nosotros no sabemos todo con certeza. Voy a ser honesto, que habrán cosas que, bueno, yo creo que después de la muerte nos vamos a dar cuenta que, así era. Por ejemplo, lo que dice en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Conocemos en parte, es decir, que hay aún algunos misterios que Dios no nos ha revelado totalmente. Dicho eso, el destino final tuyo depende en tu vida ahora, tus decisiones ahora. Donde vas a pasar la eternidad depende en qué va a pasar antes de la muerte. Entonces voy a explicarme bien. Hay un texto bíblico y sobre este texto voy a sacar la mayoría de las enseñanzas. Hay una lista de textos que voy a referir también, pero ese es como muy principal para entender que solo hay dos destinos. No hay un intermedio, no hay una tercera opción, uno no simplemente deja de existir. Somos criaturas, creación de Dios eterna. Entonces vamos a pasar la eternidad hoy o con Dios o separado de Dios. Escuchen lo que dice en Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, todos nosotros vamos a morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué sigue inmediatamente después de la muerte? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hay dos grupos, los que entran en juicio eterno, como veremos, y los que entran a salvación eterna, vida eterna. Solo hay dos opciones. Entonces, para nosotros debemos entender esto, lo que pasa después de morir depende de lo que pasó antes de morir, depende de nuestra vida aquí y ahora, las decisiones, dónde está nuestra fe ahora. Para el cristiano, entonces, cierre sus ojos y los abre con Cristo. Cierre sus ojos y los abre y está con Cristo. En muerte es difícil para el cristiano, pero nosotros anticipamos, anhelamos ese día que estamos con Cristo. Para los que creyeron el Evangelio antes de morir, en un momento, en un segundo después de la muerte, un segundo, ¡pum!, ya, milisegundo, estamos con Cristo, estaremos perpetuamente con Cristo. Ahí va grande, una dicha muy grande. Esa es una consolación para nuestras almas. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 6 hasta el 9, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Hay dos opciones. Si estoy en el cuerpo hoy como cristiano, ahora bien, no estoy con el Señor en el sentido de la vida eterna, del paraíso de Dios, el cielo, la eternidad. Pero cuando estoy ausente de este cuerpo, la muerte es una separación nada más. Y la Biblia habla mucho de esto. Entonces estoy presente con el Señor. Filipenses 1:23 dice el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, de pronto, muy posiblemente enfrentando su muerte, y muy pronto, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así lo veía el apóstol Pablo. Dijo, yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé que yo voy a estar con Él, y si no estoy en este cuerpo, estoy con Él. Aunque parece que nuestra alma está inmediatamente con Cristo, pues la Biblia dice que tendremos cuerpos glorificados en el día de la resurrección. Entonces es un poco difícil tener ambas cosas ahí, porque en algunas partes de la Biblia dice que, bueno, Dios va a resucitar a los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo. O sea, sus cuerpos físicos están como en un estado durmiendo. Pero luego dice que seremos transformados. Entonces, ¿cuál es? ¿Estamos durmiendo esperando la resurrección o estamos con Cristo
físicamente o presencialmente, conscientemente después de la muerte. Yo creo que ambas cosas. Ambas cosas, la Biblia apoya ambas cosas. Entonces, bueno, dice, hay tres textos que vamos a leer en cuanto a esto. Primero de Corintios 15, 51 hasta el 55. Escuchen bien lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Esa es otra palabra para hablar de la muerte. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para el cristiano tenemos una esperanza de, o bien sea que muramos y estamos ahí, nos van a enterrar, aunque el alma está presencialmente con Cristo, eso vemos en la Biblia, vemos evidencia para eso, o bien sea que en el arrebatamiento de la iglesia, que la Biblia también habla de eso, hablaremos más sobre el respecto ahorita, pero en cualquiera de los dos momentos, bien sea que durmamos o estemos con el Señor, en ese momento del arrebatamiento seremos transformados. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Yo espero ese día. Otro texto en cuanto a eso, 1 Tesalonicenses 4, desde el 13 hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez usa esa palabra, de los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si ven, hay dos grupos, los que tienen esperanza, los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esas dos palabras son claves. En todo el Nuevo Testamento vemos que debemos estar en Él, creer en Él, vivir en Él, pensar en Él, meditar en Él, estar en Cristo. Es lo más importante de todo. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Muchas cosas que se dice ahí. Otro día hablaremos sobre este tema del arrebatamiento. Yo creo que es un principio bíblico, es una verdad, que algo que estamos esperando. Hay mucho debate también en cuanto a cómo y cuándo y para quiénes sucederá eso. Y para otro día vamos a contestar esas preguntas. Pero lo que quiero que vean es esto. O sea, los que durmieron en Cristo, los que murieron habiendo creído el Evangelio, eso es lo más importante. Esas personas van a ser resucitadas con cuerpos glorificados en ese día final. Dice en Juan 11:25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros como cristianos creemos esto. Ahora hay mucho debate en cuanto a cómo y cuándo sucede esa transformación. Hay algunos que creen que, bueno, pues nosotros ahí estamos en la tumba esperando que el Señor resucite a los muertos. Y bueno, yo veo mucha evidencia para eso, pero también veo que inmediatamente, de un momento para otro, cuando nosotros cerramos los ojos en la muerte, los vamos a abrir con Cristo, inmediatamente. Entonces, bien sea que estamos esperándole ahí, o que estamos presencialmente con Él en el alma, esperando el cuerpo glorificado, bueno, eso está bien. Pues yo creo que ambos lados tienen apoyo bíblico. En Apocalipsis 6, no vamos a tomar el tiempo para leerlo ahora por el tiempo, pero ahí también dice que el apóstol Juan, cuando tuvo la visión de todos los eventos venideros, él dice que debajo del altar, o al lado, bajo la autoridad del altar de Dios en el cielo, estaban las almas de las personas que habían muerto sin haber recibido sus cuerpos glorificados. Muy interesante ese concepto, que están con el Señor, pero aún no han recibido sus cuerpos glorificados. Están conscientes, hablan con Dios, están en comunión con Dios, así como Moisés y Elías y otros aparecieron
con Cristo durante su vida y su ministerio, los que habían muerto, como Moisés, y el que fue arrebatado o llevado fue Elías. Entonces, bueno, vemos que es posible ambas cosas, pero yo veo que la Biblia apoya ambas cosas. Tan pronto que muramos, estamos con el Señor, el alma está con Él. Vemos que un día habrá una resurrección en que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero el punto principal no es si es así o si es asá. El punto principal es que solo hay dos grupos: los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Los que se mueren habiendo creído el Evangelio y los que no. Y amigo, para los que cierren sus ojos en muerte no habiendo creído el Evangelio, luego los va a abrir en tormento eterno. Eso es muy duro. Pues para los que creyeron, ahí mismo están con el Señor, como dice en Lucas 23:43. Jesús está en la cruz, el ladrón está a su lado, y eventualmente profesa fe en Jesús como su Salvador, como el único Cristo, el Mesías. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esteban, cuando le estaban apedreando, él dijo en Hechos 7 que yo ahora veo los cielos abiertos y yo veo a Jesús a la diestra de Dios que me está recibiendo, y ahí estaba hablando con Dios como le estaba recibiendo en ese momento. No que iba a entrar en un tipo de sueño perpetuo hasta la venida del Señor. Pero bueno, eso no es el caso principal o la pregunta principal. La pregunta principal es: ¿dónde vas a pasar la eternidad tú? Porque los que se mueren sin Cristo, escuchen lo que va a pasar. Escuchen lo que va a pasar. En Lucas 16:22 dice, Jesús habla de una historia. No necesariamente dice que es una parábola. Habla de una historia. Entonces dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. El Hades es otro nombre para el infierno que se usó mucho en esos días, estando en tormentos. ¿Escucharon eso? Tormento no es simplemente estar inconsciente, estar en sueño perpetuo. Está en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y había una brecha, no se pudo cruzar esa brecha. Jesús sigue hablando de esa historia, está en Lucas 16. Yo animo a todos a que lean eso, porque hay dos opciones. Y algunos dicen: pues eso fue antes de Cristo, entonces ahí está el seno de Abraham, es otro nombre para el paraíso de Dios. Estoy de acuerdo. Pues vemos que Jesús trató con esos santos del Antiguo Testamento que habían creído la promesa, así como Abraham. Él tomó a ellos y los llevó a un cielo, estando con Dios hasta recibir el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero vemos también que hay un lugar de tormento inmediato para ese joven rico. Él era judío de nacimiento, por eso dice Padre Abraham. Abraham era el padre de los judíos, pero no había creído en la promesa así como Abraham. Así como dicen Gálatas 3 y Romanos 4, los que son hijos de Abraham son los que han creído en la misma promesa como Abraham, en el Mesías venidero. Es muy triste eso, porque el fuego no se apaga. Escucha lo que dice Jesús en Marcos 9, 43 hasta el 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede o no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. El fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay como un patrón ahí, ¿no? Jesús está diciendo: si hay algo entre tú y la salvación de Dios, bien sea un miembro de tu cuerpo, pues es mejor perder un miembro de tu cuerpo. ¿Y cuánto valoramos la vista, no? ¿En cuánto dinero vendrías un ojo tuyo o ambos ojos?
1.000.000 pesos, 1.000.000.000 de pesos, no es que valoramos mucho la vista, valoramos mucho las manos, valoramos mucho los pies. Pero dice Cristo, es mejor perder uno de sus miembros que son tan necesarios para nosotros que perder la bendición de la vida eterna. ¿Qué está entre ti y la salvación? Solo hay dos opciones. Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo eterno y hay una vida eterna. Solo hay dos opciones. ¿En cuál lado estás tú, amigo? ¿Por cuál camino vas tú? El mismo infierno o el Hades será lanzado al lago de fuego eterno, que es también llamado Gehenna. Gehenna es algo perpetuo. Era literalmente un lugar en las afueras de la ciudad donde quemaban las basuras. Desde el Antiguo Testamento era un lugar donde el pueblo sacrificaba a sus hijos, a los ídolos, a los falsos dioses. Entonces Dios condenó ese lugar para que sea un lugar de perpetuo tormento y fuego, donde hay que quemar las basuras de la ciudad. Entonces Jesús se refirió al lago de fuego como ese lugar, pero dice que la diferencia es que no hay escape, no hay salida. Uno no entra ahí y simplemente ya deja de existir. Eso es algo perpetuo, algo continuo. El Hades, que es como el infierno temporal, será lanzado al Gehenna o el lago de fuego, que es eterno. Y amigo, no podemos negar que la Biblia habla de esto, y a mí no me gusta esta doctrina. Para serles sincero, si yo podría eliminar cualquier cosa de la Biblia, pues sería esto, del infierno. Así como han hecho muchas sectas, ahora no creen en el infierno. ¿Por qué? Es difícil creer en eso. Pero si nosotros eliminamos el infierno, eliminamos la justicia de Dios, entonces hacemos a Dios mentiroso. Así no es. Apocalipsis 20:11 hasta el 15. Quiero que escuchen esto bien. Y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Él está en todos lugares, no se puede huir de Dios. Vio a los muertos, grandes y pequeños. ¿A qué se refiere eso? Reyes y mendigos, gente rica, gente pobre, gente de estrato 10, gente de estrato 0. Vi a todos, norteamericanos, judíos, colombianos, europeos, africanos, yo vi a todos. No hay discriminación en este juicio. Escuchen lo que dice. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Uno dice, no, pues sí ve que nos justificamos por las obras, pero así no funciona, amigo. Ahí está escrito cada pecado que tú y yo habremos cometido, todo, cada mentira, cada pensamiento errado, vanidoso, cada codicia de nuestros corazones, cada acto de pecado, todo está escrito ahí. Y seremos juzgados uno por uno. Pero luego dice ahí, y fueron juzgados cada uno según su obra, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El capítulo anterior habla de ese lugar como lugar también de fuego eterno, de tormento eterno, de castigo eterno. Es un lugar donde no simplemente uno entra y luego deja de existir, no es algo perpetuo. Pero la clave aquí es estar escrito en el libro de la vida. ¿De qué se trata eso? ¿Se acuerdan de esos libros? Aquí menciona los libros. Hay libros de la justicia nuestra. Realmente están vacíos esos libros, porque toda la justicia nuestra son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Pero está también el libro de las malas cosas, los pecados. Y esos libros están llenos. Pero un libro, que es el libro del Cordero de la Vida. Ese libro de la vida están escritos los nombres que creyeron únicamente y plenamente en Cristo para salvación. ¿Y qué pasa cuando alguien se arrepienta y pone su fe en Cristo para salvación, en lo que Cristo hizo para salvarles, en su sacrificio
en la cruz del Calvario, cuando Él recibió nuestro castigo sobre sí mismo. Él se hizo pecado para nosotros, no habiendo conocido el pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Los que creyeron en eso tienen la vida eterna y sus nombres se escriben en el libro de la vida. Todos pueden ser salvos, pero únicamente los que creen, no en la religión, no en sí mismos, en Él. ¿Qué pasa en ese momento? Él escribe mi nombre en ese libro y Él pone su propia justicia en el libro de las justicias y Él borra todas mis rebeliones, mis pecados, mis transgresiones. Él borra todo. Él me lava, me limpia. Entonces cuando Dios ve esos libros dice, bueno, yo no veo ningún pecado en Aarón. Ahora eso no quiere decir que nosotros ahora debemos vivir en libertinaje, pecando así siempre, porque Dios nos perdonó de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Si uno piensa así, no tiene el perdón de Dios, porque Dios cambia también los deseos. Ahora no queremos pecar. Pero el asunto principal es este: los que fueron escritos en ese libro tienen la vida, y los que no son lanzados al lago de fuego. Habían estado en tormento en el Hades, en el infierno, pero hasta el mismo infierno será lanzado al lago de fuego, que es eterno. Amigo, yo no quiero que vayas ahí. No debemos jugar con esto, ni tampoco deberías aplazar una decisión. Hoy es urgente que hoy creas en este mensaje. No importa lo que te han dicho en las iglesias, ni tampoco en tu familia, ni siquiera yo. Yo no quiero que crean a mí porque yo soy un pastor. Hay muchos pastores y los pastores muchas veces inventan cosas. Yo quiero que veas lo que la Biblia dice y lo que Dios dice. Eso importa más. Lo que Dios dice en su palabra supera siempre lo que dice en cualquier religión. No importa qué tan grande es esa religión. Dice la Biblia que hay muchos que van en rumbo hacia la perdición. Uno dice, no, pues esa iglesia lleva mucho tiempo, entonces debe ser la correcta. No necesariamente. Dice, no, esa iglesia muy grande, debe ser la correcta. No necesariamente. Uno debería examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Hasta todo lo que digo yo. Examínenlo. Examinen lo que dice Dios. Y luego decide. Yo quiero que tú decidas en este momento, no esperes más. Arrepentirte y creer el Evangelio. Dios te quiere salvar. Lucas 12:5, Cristo dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. En lugar de temer, ¿qué van a pensar los familiares tuyos? ¿Qué va a pensar el líder de la iglesia donde tú te has congregado? ¿Qué va a pensar la esposa o los hijos? ¿Qué van a pensar los otros? No hay que preocuparte de lo que piensan los demás. ¿A quién deberías temer? Al que tiene poder no solo de quitarte la vida, sino echar tu alma al infierno. Hay una separación ahí. Hay que hacerle caso a Él. En Hebreos 9, 27 y 28, otra vez, lo leímos al principio, ahora para terminar lo leo. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Espero que tú habrás sido en ese momento uno de los que le esperaron. ¿Estás esperando? ¿Quieres estar con Él? Espero que sí. ¿Qué pasa después de la muerte? Depende en qué pasó durante la vida. Amén. Muchas gracias por ver este video. Si ha sido de bendición, te invito a que lo compartas. Si tienen preguntas, escríbenos. Ahí estamos atentos. Cada semana estamos recibiendo nuevas preguntas y pues vamos programándonos para responder todas si podemos. Entonces, muchas gracias por eso. Si puedo ayudar en algo, aquí estoy a sus órdenes. Si hoy decidieron creer el Evangelio, escríbenos. Queremos saber, queremos ayudarles en su nuevo camino. Amén. Dios la bendiga.